Perfecto, buenos días. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar del día de hoy. La idea del día de hoy es profundizar un poco más en el tema del equipo EPMP 2000, el gran caballo de batalla que tenemos para las soluciones residenciales punto a punto, punto multipunto, sobre todo punto multipunto, en soluciones para sistemas residenciales y en soluciones también para sistemas de videovigilancia inalámbrica. Como todos saben, todos los jueves a las 10 de la mañana estamos haciendo nuestros webinars de diferentes temas. El día de hoy vamos a profundizar un poco pues, en el tema de la línea Cambium. Siempre les recuerdo todo nuestro portafolio para que lo tengan presente. La parte de sistemas de comunicaciones de radios de 2 vías como lo es Motorola Solution, la parte también conocida de la línea análoga Vertex Standard y sus sistemas de desarrollo. En la parte de comunicaciones de banda ancha inalámbrica tenemos nuestras líneas Cambium y Radwin, siempre conocidas en la parte de comunicaciones de banda ancha inalámbrica. También nuestras líneas de comunicaciones Wi-Fi, toda la parte de soluciones de Wi-Fi de acceso para sistemas ya directo al cliente como tal. La parte de switches con la línea RAT, toda la parte de infraestructura crítica y soluciones legacy para infraestructura crítica, soluciones eléctricas, soluciones petroleras y de comunicaciones de ISP también. La parte de video, como lo recuerdan, también la parte de Sony, toda la línea de cámaras de videovigilancia Sony, parte de desarrollo como es XTS y también Intelligent Security System como es ISS. En la parte de soluciones Explosion Plug, pues tenemos la línea Bartec, y en la parte de soluciones biométricas, toda la línea de Ambis. Entonces, el día de hoy queremos profundizar en el tema de Cambium Networks en la parte del EPMP 1000. Conocemos el EPMP 2000, perdón, conocemos la parte del eslogan de Cambium, conectándolo desconectado, donde tenemos todas las soluciones de comunicaciones de banda ancha. La visión completa o el ciclo de vida de Cambium o toda la parte de Cambium está administrada por nuestro software principal, que es el CN Maestro Master. El CN Maestro que se configura en dos plataformas. Recordemos que podríamos tener la gestión de nuestros equipos de manera física o de manera virtualizada, perdón, en un dispositivo virtual, como puede ser el Virtual PC o cualquier sistema de virtualización independiente del sistema operativo que tengamos. Toda nuestra gestión la podríamos realizar desde este dispositivo o desde este software instalado, como les comento, en una máquina virtual. Desde ahí podríamos tener toda la parte de administración de la red. También tenemos la parte de inventario, administración de toda la parte de inventario. Podemos gestionar diferentes tipos de tecnología, tanto la parte de punto a punto como los equipos 820 y los equipos PTP 650, como la línea punto multipunto, donde tenemos el PMP 450, la línea EPMP, y también podríamos desde el CN Maestro gestionar toda la parte de soluciones de Wi-Fi, como son los equipos home, equipos outdoor para soluciones de Wi-Fi, y también la parte indoor para soluciones de Wi-Fi también 802.11n y 802.11ac. Entonces, desde esta plataforma podemos gestionar todos los equipos que tengamos en nuestra red. Recordemos que nuestra parte de banda ancha nos permite transportar o tener bajo para transportes de redes de emisión crítica para tanto proveedores de servicio ISPs o para tener core de la red para soluciones un poco más empresariales también, digámoslo así. Podríamos trabajar toda la línea punto a punto con la línea 650, equipo súper robusto, o una línea un poco menor que es el PTP 450i, y para la línea de soluciones ya más pequeñas residencial o enterprise baja, podríamos trabajar con la línea EPMP 1000 o algo como sería el Force 200 para soluciones punto a punto. Proveedores de servicios de internet también trabajan aplicaciones con soluciones como son el 450 para líneas de última milla, y también la línea EPMP 1000 o el EPMP 2000, en este caso el que vamos a ver hoy. Muy presente también esta línea EPMP 2000 para lo que es el tema de IoT o Internet de las Cosas. Podríamos trabajar toda la parte de gestión y llegar a clientes residenciales donde podríamos trabajar ya con este tipo de soluciones. También podemos trabajar el tema de Small Cell Backhaul para la línea 3G y 4G de ISPs.
El sistema de videovigilancia también se puede aplicar en condiciones o con equipos de Cambium Networks. En este slide tenemos la opción de toda la línea PTP que tenemos disponible en este momento, como es el por 110 hasta el PTP 700, el nuevo equipo de la línea Enterprise de Cambium, que con diferencias en cuanto a frecuencias comparado con el PTP 650, pues tiene unas ventajas considerables. El PTP 650 trabaja desde 4.9 hasta 6.5 y el PTP 700 pues arranca desde el 4.4 hasta 5.9 y tiene unas opciones de punto multipunto muy interesantes que se podrían aplicar. Luego hablaremos pues en otro webinar sobre este gran radio. También tenemos en la parte de punto multipunto ya la opción de equipos diferentes como son el PMP 450 también, el PMP 450i, que es el equipo un poco más robusto en este momento ya con IP67, y el equipo más poderoso en este momento del portafolio PMP en Cambium, que es el PMP 450 Medusa, que ya tiene mucha más capacidad, tiene un MIMO 14x14. Para quienes conocen el término, pues es un equipo que ya recibe señal o envía señales de ya muchísimas polarizaciones, es decir, ya es un equipo mucho más robusto, mucho más avanzado. Y para soluciones de infraestructura petrolera o infraestructuras eléctricas, ya tenemos el CNRICH, que trabaja en la banda de 900 y 700 MHz para dar soluciones donde hay una línea de vista un poco más complicada, soluciones donde sea más difícil llevar la señal, con anchos de banda pues relativamente pequeños para soluciones industriales complicadas, pero que para soluciones de telemetría sería suficiente, donde necesitamos hacer solo control o enviar parámetros ya solamente de configuraciones pequeñas. Entonces con 4.4 megas de disponibilidad sería suficiente para soluciones de telemetría. Este CNRICH se utiliza para este tipo de soluciones. Opciones de la familia punto multipunto. Y del portafolio del EPMP, ya del que vamos a hablar mucho más hoy con el EPMP 2000, estamos hablando ya de líneas mucho más económicas, soluciones mucho más enfocadas a clientes residenciales, a clientes pequeños donde los anchos de banda no sean tan grandes, y soluciones donde se requieren muchísimos clientes y donde el costo pues para llegar no debe ser alto. En este caso tenemos las soluciones For 180, que es el equipo más pequeño, digamos, de la línea económica. Con el For 180 podemos tener enlaces en punto a punto de hasta, podríamos llegar a 4 kilómetros, donde no se requiera mucha capacidad. Con este For 180 podríamos llegar a capacidades de hasta 150 megabits por segundo. Tenemos una ventaja y es la flexibilidad en las bandas de frecuencia, donde podemos trabajar desde 4.9 GHz hasta 5.9 GHz. Y también tenemos opciones de anchos de canal de hasta 40 MHz. Entonces es una opción muy interesante que puede aplicar para enlaces donde no se tenga mucho presupuesto y donde también el procesamiento de datos no sea tan sensible. Estos equipos, recordemos, cuentan con procesadores o el chipset Atheros. No es comparable con la línea Enterprise como es el 450i o el 450, pero sí podemos llegar a un target un poco más económico, donde no haya mucho presupuesto y donde queramos una solución tipo empresarial. Entonces son equipos pues muy robustos comparados con la competencia, que nos pueden aplicar en soluciones de videovigilancia, soluciones de ISPs, donde se requieran anchos de canal entregar un throughput de 4, 5, 6, 7, hasta 10 megas por cliente, donde se podrían hacer soluciones bien interesantes. Características importantes también de alcance, podríamos lograr hasta 64 kilómetros en enlaces con línea de vista perfecta. Potencias, que estamos hablando ya de potencias de hasta 23 dBi con las antenas como en el Force 200, podríamos llegar ya a hacer enlaces también hasta 64 kilómetros. Otra ventaja interesante de los equipos, todos los equipos tienen la opción de trabajar como SM, puede trabajar como AP o pueden trabajar como PTP,
con el mismo software. Entonces yo puedo hacer muchísimas integraciones, puedo trabajar con dos equipos Ford 180 para hacer un punto a punto, o puedo colocar un mismo equipo Ford 180 como una P y recibir, por ejemplo, 3 de esos mismos en configuración como ESM y tener un sistema punto multipunto, o puedo trabajar con el Ford 200 como cliente, es decir, como un cliente y tener una base del equipo EPMP 1000 o el EPMP 2000 como base y de esta manera recibir los Force 200 como equipos clientes. O también puedo trabajar el Force 200 como un sistema punto a punto para hacer un enlace mucho más largo y más resistente, mucho más resistente como tal. En la línea del EPMP, en la línea de los APs, los que se recomiendan para utilizar como AP, tenemos el sistema EPMP 1000, el conectorizado sin sincronismo, que nos trabaja en frecuencias en 2.4 en un hardware, y en otro hardware podríamos trabajar desde el 4.9 al 5.9 GHz. Este equipo nos podría trazar hasta 250 megabits por segundo y con una potencia de hasta 30 dBm, en este caso también con canales de 5, 10, 20 y 40 MHz. Este equipo, a diferencia del EPMP 2000, de lo que vamos a hablar más adelante, no tiene filtro dinámico de interferencia, es decir, en este caso no tiene una mitigación de interferencia fuerte como si lo tiene el EPMP 2000. Y este equipo también carece de algo que se llama el beamforming, el EPMP 1000 conectorizado con o sin sincronismo no tiene beamforming, entonces es otra desventaja que encontramos en el 2000, por el cual vamos a hablar hoy y vamos a tener más como una imagen un poco más grande de lo que podríamos tener con este equipo de EPMP 2000. Una diferencia también significativa entre el EPMP 1000 conectorizado y el EPMP 1000 sincronizado, pues como su nombre lo indica, la sincronización. En este caso es el GPS. Con el EPMP 1000 sincronizado podríamos trabajar o ahorrar espectro en cuanto al uso del GPS. Con el GPS podríamos trabajar soluciones back-to-back utilizando la misma frecuencia en la torre. Entonces son características que pueden mejorar mucho un sistema punto multipunto donde tenemos mucho ruido. Esa es otra ventaja de trabajar el EPMP 1000 conectorizado sin sincronismo con el EPMP 1000 sincronizado, el EPMP 1000 con sincronismo, perdón. Y como tal, ventajas que tendríamos con el EPMP 2000 y el EPMP 1000 sincronizado son básicamente las dos que les comentaba, que son el filtro dinámico de interferencia, del que vamos a hablar adelante, y la parte del beamforming, que es bien interesante. Entonces vamos a hablar un poco del EPMP 2000, por qué o quiénes somos nosotros. Cambium Network pues son sistemas que trabajan desde 2 metros hasta 245 kilómetros. Son ventajas muy interesantes respecto a la competencia. Debemos recordar que en el mundo real, en la parte de frecuencias libres, como son las partes o las frecuencias no licenciadas, el espectro no licenciado está muy congestionado. En esta línea del EPMP 2000 existe una tecnología muy buena, muy interesante que se llama L45, que se encarga de tolerar o que hacer que los equipos toleren mucha más interferencia cuando tenemos torres o zonas donde hay mucho ruido. Entonces esta tecnología nos ayuda a mejorar este sistema o este tipo de condiciones donde hay mucho ruido. Ventajas significativas, por ejemplo, en zonas urbanas donde tenemos torres que cuentan con muchísimos radios de muchísimas marcas, entonces es bueno trabajar con tecnologías que nos permitan mitigar ese tipo de interferencia. También la parte de sincronización por GPS, que nos ayuda a despegar redes pues mucho más eficientes. Y algoritmos también de adaptación de datos que se ajustan automáticamente pues al performance en el que estamos trabajando y mucho más resistentes para esto. ¿Qué tenemos o qué mejoramos cuando tenemos un sistema con Fortify? Cuando necesitamos tráficos muy altos, donde hay interferencias bajas, pues nuestro equipo se va a comportar mucho mejor comparado con la competencia que tendríamos en estos casos, niveles de interferencia mucho más altos con la competencia. En este caso con nuestros equipos podríamos tener muchísima más capacidad, casi hablando de un 10% más comparado con nuestra competencia principal, que sería, en este caso, Ubiquiti. Mientras en un sistema donde hay mucho ruido
Ubiquiti se comporta muy complicado, el paso de datos, la latencia es muy difícil de controlar. En este caso con el E45 ya tenemos una capacidad mucho más alta, donde hay un ambiente mucho más severo de ruido. Entonces, por eso podríamos trabajar enlaces o proyectos mucho más complicados. Diferenciadores o llaves de diferencia o que nos diferencian de las otras marcas también es la parte de tener superior o un performance mucho más alto comparado con otros equipos. Con Camion podemos trabajar un 30% más de eficiencia. La parte de desarrollo en cuanto a, por ejemplo, fuentes es mucho más elaborada. Las fuentes de Camion soportan muchas más descargas de pronto de picos de energía. Entonces es mucho mejor trabajar con este tipo de soluciones. Se puede hacer escalabilidad de datos sin sacrificar, o escalabilidad de equipos sin sacrificar los datos, es decir, yo puedo crecer, mientras que en un sistema con plataformas donde tenemos una base que pueda tener 4 o 5 clientes, yo crezco hasta 15, esa base por alguna razón se me revienta, digámoslo así. No tiene la capacidad de procesar esa cantidad de clientes. En cambio, no pasa eso. Con la línea de PMP1000 tenemos desarrollos o tenemos instalaciones donde en una sola base podríamos tener conectados hasta 90 clientes, todos funcionando simultáneamente, pues con capacidades pequeñas, digamos 1 mega, 2 megas, pero todos funcionan perfectamente sin tener interferencias o autointerferencias de otros equipos. Esto no pasaría o el procesamiento no funcionaría con equipos de otras tecnologías y con estos targets. Entonces es muy importante tener este conocimiento presente para poder aplicar a soluciones empresariales y hasta ISPs residenciales. El reuso de frecuencia también es importante. Recordemos que con el reuso de frecuencia nos ahorramos muchísimos, o sea, evitamos muchos problemas. El tema de evitar que en el aire entre APs los datos se filtren de alguna manera y generen autointerferencia. Es decir, que yo tenga 2 APs en la misma altura de la torre, uno apuntando a 0 grados y el otro apuntando a 90 grados. Con la parte de reuso o sincronización por GPS, yo podría colocarlos a la misma altura, colocarlos con una separación de canal mínima, también podría ser dependiendo del canal que yo trabajo. Si estoy trabajando con un canal de 20 MHz, pues debería tener una separación importante ahí entre los dos, y de esa manera evitaríamos que los canales o que el radio adyacente me haga interferencia con el radio que está inmediatamente al lado. Entonces es una opción interesante que solo funciona con equipos que tengan sincronización por GPS. Si estamos trabajando con equipos que no tienen sincronización, sería imposible colocar los radios casi a la misma altura porque entre ellos mismos se atacan y generan interferencia, lo que hace que pues, el sistema colapse o no funcione de manera eficiente. Entonces es bien importante tener eso a consideración. Características también importantes, el QoS avanzado, donde yo puedo tener capacidades o controlar los paquetes que viajan a través de mi red. Desde mi base yo podría gestionar toda esta parte de QoS. También en los clientes tengo opciones de controlar calidad de servicio. Y también la parte importante en los clientes es la capacidad de definir un CIR, un CIR, es decir, garantizar algo, garantizarle al cliente una capacidad, perdón, no el CIR, sino un MIR. En este caso estos equipos son BCEFRON, no tenemos la capacidad de hacer CIR, pero sí un MIR, donde le podríamos garantizar que el máximo de consumo de un cliente, si por ejemplo en el aire le estoy entregando 10, 15 megas, yo poder decirle a ese cliente que no, que por puerto solo me gestione 1 mega o 2 megas. De esa manera podríamos controlar el consumo también de datos de los clientes. Opciones que podríamos trabajar, el sistema de voz IP, el sistema de vertical también como la CCTV, el Wi-Fi, podríamos trabajar en zonas o ambientes externos, puede ser parques, podríamos trabajar diferentes opciones para entregar los tipos de datos. Como les comentaba, el CN Maestro es el equipo con el que se hace toda la administración del sistema end-to-end, es decir, desde donde arranca mi sistema Cambium hasta el final. Entonces son ventajas que tenemos con los equipos de Cambium. Esta es una imagen de nuestro AP como tal. Este es nuestro sistema de PMP2000.
ya es un poco más ancho comparado con la solución anterior, el EPMP1000 conectorizado. Y bueno, arrancamos con la parte importante, las ventajas o las llaves importantes que tenemos con nuestro sistema. El concepto de filtrado inteligente. En un sistema tradicional, como lo vemos acá, en la primera opción vemos como en la primera columna vemos un espectro, cómo se ven los canales adyacentes a nuestro canal limpio, están bastante, digamos, contaminados. Entonces, en este caso, es importante mitigar esa interferencia que nos generan esos canales adyacentes. En este caso, cuando nosotros trabajamos con un sistema tradicional, el radio sencillamente pues selecciona el canal, pero los canales adyacentes de alguna manera nos siguen enviando ruido, porque no hay un filtro, digamos el filtro que él tiene nos absorbe toda la banda. Entonces en ese caso podemos escuchar todo el ruido de la banda. En este caso es importante que la interferencia pues de alguna manera aislarla para que nuestro radio funcione más eficiente. ¿Cómo se hace? Con el filtrado inteligente de cambio. En este caso, lo que genera es un filtro dinámico. Yo selecciono el canal y él de alguna manera me aísla los canales adyacentes para no tener ruido sobre ese canal que yo estoy trabajando. Entonces el filtro es de manera dinámica y él se adecua en el canal más eficiente o mitigándome la interferencia de los canales adyacentes. Es bien importante ese concepto de filtrado dinámico de interferencia para tenerlo en situaciones donde haya mucho ruido. Otra parte importante también en la parte de los avances tecnológicos en esta plataforma es el concepto del beamforming. En este caso nosotros tenemos acá nuestra imagen, nuestro radio, acá tenemos el EPMP2000 con una antena sectorial, con este ejemplo puede ser 60, 90 o 120 grados, tradicional. Con las antenas tradicionales tenemos el tema de que nos dan 90 grados de cubrimiento con un solo haz señalando hacia la zona que yo quiero cubrir o hacia la zona que yo quiero dar acceso. Y en la parte inferior tenemos nuestra antena con beamforming. Esta antena es mucho más elaborada, mucho más trabajada. Tiene el concepto de tener internamente muchas antenas que lo que no nos generan no es un solo haz, sino que nos generan varios puntos hacia donde yo quiero llegar, y yo podría trabajar con mis clientes casi que de manera punto a punto en un sistema con esta tecnología que en realidad es punto multipunto, pero al tener diferentes haces, como lo podríamos decir, yo puedo tener diferentes clientes y a cada cliente tratarlo como si fuera un sistema punto a punto. Entonces es una ventaja muy considerable respecto a lo que tenemos actualmente cuando utilizamos antenas sectoriales con solo dos polarizaciones, como son lo tradicional, polarización vertical y polarización horizontal. En este caso con la antena de beamforming podríamos mitigar ese tema de interferencia que nos genera una sola antena con un solo haz hacia toda la zona. Entonces en este caso tenemos nuestro haz, en este momento vemos las diferentes opciones en el tono azul, vemos cómo se comportaría la antena superior en downlink. En este caso no tendría mucha interferencia cuando tengo esa sola antena ahí. Cuando yo coloco la antena interior, en la parte inferior, perdón, con beamforming, me mejora ya mucho más la capacidad y podría pasar casi que el doble de datos. Esto me mejora en la parte de uplink, sobre todo para sistemas, por ejemplo, donde tengo videovigilancia. Es muy interesante trabajar con sistemas con beamforming en la parte de Cambium, nos mejora muchísimo en el tema de uplink. Entonces es bien interesante, ya no tendríamos 10 megas con un sistema convencional, sino que nos mejoraría y podríamos pasar ya el doble de capacidad. Lo mismo pasaría con las opciones donde estén más lejanas o cuando tengo más calidad. En este caso los canales que están o los clientes que están casi al límite de la cobertura, digamos aquí a menos 20 grados, pues voy a tener menores capacidades que un radio que está casi frente a la antena. En este caso voy a tener mucha más capacidad, casi del doble. Listo, entonces esas son características bien interesantes, sobre todo esas dos anteriores que les comenté, para trabajar sistemas punto multipunto donde tengamos un espectro bastante contaminado. Entonces,
Estas son ventajas de los dispositivos. Hablamos como tal entonces de este equipo, la nueva generación del EPMP, perdón, Access Point. Podríamos trabajar con reusos de frecuencias vía sincronización GPS. Estos dispositivos o este equipo, el EPMP 2000, ya cuenta con una antena GPS, ya tiene un radio para recibir la señal de GPS, y al adquirir el radio, él ya cuenta también con una antena, él ya viene con una antena GPS para recibir la señal de satelital. Entonces, en este caso ya viene incluida la antena y ya internamente tiene el radio de GPS para recibir su capacidad. Ventajas también que tenemos, el equipo cuenta con dos versiones o vienen dos versiones de hardware, digámoslo así. Una versión, que es la versión Lite, me puede recibir hasta 10 suscriptores. Es decir, es una ventaja importante para cuando también no tenemos el presupuesto, digámoslo así, para arrancar con un equipo donde yo voy a conectar más de 10 equipos, pues yo puedo arrancar con una versión pequeña, digamos, en cuanto a capacidad, pero pues el precio pues va a ser menor. Entonces en este caso no me voy a ahorrar un dinero ahí arrancando el proyecto. Con este equipo podríamos trabajar hasta 10 suscriptores. No significa que a futuro, si yo necesito trabajar más de 10, tengo que cambiar el hardware, no. Sencillamente yo adquiero una licencia para que este mismo radio me pueda soportar más de 10 y yo pueda soportar hasta 120 clientes en esa base. Entonces podríamos arrancar, dependiendo del proyecto, con una base que me soporte máximo 10 clientes, 10 suscriptores, y a futuro poderle colocar la licencia para que me reciba más de 10 clientes. Es otra ventaja importante cuando queremos arrancar con un proyecto pues donde no está definido todavía, digamos, el alcance o cuántos clientes van a registrarse, pero si estoy arrancando el proyecto podría ser una buena opción. Otra característica importante, el puerto es de Gigabit Ethernet con opción de, o con la 802.3 AT, con el estándar 802.3 AT. Es decir, aunque Cami no lo recomienda, él viene ya con una fuente, pero si por alguna razón, una emergencia, quisiéramos utilizar otra fuente, se podría utilizar una que tenga ese estándar, 802.3 AT. Otra ventaja también importante, el rango de frecuencias que arranca desde 5150, inclusive alcanzaría algunos en 4.9 hasta 5970. La parte del filtrado inteligente que me reduce el impacto de interferencias con canal, lo que les comentaba, de evitar que entre ellos mismos me generen interferencia. Y la opción de una antena inteligente, que es el uso de la opción del beamforming. Entonces es bien importante que conozcamos esas opciones. Bueno, otras opciones acá. Esta es parte de preguntas, perdón. Este es otra, el reuso de frecuencias, como les comentaba. Nosotros podríamos trabajar el diseño de, que me parece una opción, ya listo. El reuso de canal, que les comentaba, es back to back, podríamos utilizar back to back el mismo canal, y adyacentes y ya tener una separación. El radio adyacente sí tener una separación considerable, dependiendo el ancho de canal que estemos utilizando. Si estamos utilizando canales de 10, pues podríamos separarnos con canales de 5. Si trabajamos con canales de 10, pues hacerle una separación de unos 10 MHz con la siguiente frecuencia. Y si estamos trabajando canales de 20, pues hacer una separación al siguiente canal a 20 MHz, pues para tener un poco de una banda ahí, inclusive un poquito más para tener una banda de guarda ahí establecida. Listo. Otras especificaciones bien interesantes, la antena externa del EPMP 2000 cuenta con 18 dBi de ganancia. Les comentaba, podemos trabajar desde 4.9 a 5.9 GHz. También el tema del ancho de la antena, podríamos trabajar con antenas pues de 60, 90 o 120 grados, sin importar pues, inclusive si de pronto tienen ya alguna otra antena se podría trabajar. La recomendación pues siempre va a ser que trabajen con la antena de cambio. El equipo tiene dos conectores tipo SMA para la conexión de los equipos, y está con
y la antena está con IP66, el protocolo para seguridad. Ya en este gráfico vemos cómo sería pues una opción del montaje, es muy sencilla. En esta parte vemos pues la antena como tal, la conexión de la antena inferior que sería con beamforming y la conexión pues de la antena superior que sería la antena normal o la antena estándar que utilizamos. El radio como tal cuenta con 4 salidas, ¿no? En este caso es bien importante decir, porque si él tiene 2 antenas, pues ¿cómo lo desconecto? Él tiene dos salidas en la parte inferior para la conexión de la antena inteligente o smart o con beamforming, y en la parte superior pues también tiene una opción de conexión para la antena sectorial estándar. En ese caso él debe tener los 4 conectores para el uso de las 2 antenas. Se recomienda siempre pues para la parte de beamforming colocar pues la antena inferior. También pues si no quieren colocar la antena inferior, el sistema sigue funcionando sin problemas, es decir, no es obligatorio colocar la antena inferior que es con beamforming, no es obligatorio, pero sí para soluciones donde tengamos una interferencia alta, sí se recomienda colocar esa antena. Así es como quedaría pues la instalación del sistema, sería el ensamble ya, el ensamblaje de la antena. ¿Listo? Estos son ejemplos de los equipos que ya se aplicarían o se integrarían pues a esa base. Tenemos el Force 180, el Force 200 y también el Force 100, el EPMP 1000, perdón, el conectorizado sin sincronismo, al cual yo le puedo colocar una antena de cualquier vendor, cualquier marca, para poderme registrar al EPMP 2000. Entonces es bien interesante esa opción. Tenemos pues los access point, les comentaba que tenemos 2 equipos, el EPMP 1000 conectorizado y el EPMP 2000 también, pues la parte conectorizado. Tenemos la opción Lite que les comentaba que me recibe 10 clientes y la opción Full que me recibe 120 clientes. Los precios que vemos aquí son precios de lista, es decir, esto pues son precios dados ya por camión, en este caso pues dependiendo pues el proyecto ya, y si ya se tiene que establecer o podríamos revisar la parte del precio. Acá también tenemos la parte de la antena de 5 GHz con de 90 y 120 grados, o también las antenas en 2.4 para cuando queramos desplegar sistemas ya en una frecuencia más baja. Y este es como tal la imagen de la antena que cuenta con el beamforming. ¿Listo? Entonces básicamente era ese el tema. Creo que, bueno, estoy viendo una parte de las preguntas que me han hecho. Aquí veo una primera pregunta. Espérame a ver. Dice, bueno, ¿cuál es la razón por la cual limitan los EPMP para máximo 64 kilómetros? Básicamente eso lo define es el protocolo que trae el radio, en realidad es el chipset, es Atheros, y estamos trabajando sobre enlaces que son con el protocolo Wi-Fi, es decir, esto no es microondas. Por lo tanto, estos sistemas son un poco más susceptibles a interferencia comparados con un sistema microondas como es el PTP650 o el PTP650 o el PTP450 y que trabajan sobre ya protocolo microondas, protocolo propietario. En este caso los alcances pues son mucho más largos porque ya estamos trabajando con sistemas mucho más desarrollados. Entonces eso es una buena pregunta. Bueno, veo otra pregunta por acá. Me dicen, las licencias del EPMP 2000 vienen en paquetes de ¿cuántos usuarios? Bueno, en realidad solo hay 2 tipos de licencias. En este caso viene el Radio Lite. El Radio Lite que me soporta 10 suscriptores. Y también tenemos el Radio Full que me soporta 120 suscriptores. En este caso solo existen esos dos tipos de licenciamiento. Solamente vienen esos 2, como les decía. Dice que, bueno, tengo otra pregunta, dice, ¿para implementar IPTV pueden soportar este servicio? Totalmente, el sistema soporta IPTV, también soporta todo lo de IGMP y el sistema de multicast, es decir, que sí se puede utilizar para sistemas de IPTV, inclusive hay un caso de éxito, no sé si de pronto le podría enviar de pronto la información en Italia, donde ya hay un sistema grandísimo de televisión IP a través del sistema de PMP1000.
Bueno, otra pregunta, ¿cómo se puede aprovechar toda la capacidad del enlace, ya sea Force 200? Bueno, estos sistemas, como les comentaba, son sistemas Wi-Fi, es decir, el protocolo de Atheros, el chipset de Atheros. En este caso es muy similar a lo que nosotros vemos cuando trabajamos con un sistema Wi-Fi hasta desde el PC a un access point. En este caso, para yo poder aprovechar la capacidad, necesito mi ambiente ideal, que en este caso sería tener equipos con una muy buena ganancia, tener también sistemas donde no haya mucho ruido, porque acordémonos que si hay mucho ruido, entonces la modulación no podría subir a la recomendada o a la que se requiere para que mi sistema esté aprovechado al 100%. Entonces sí es bien importante, para yo poder aprovechar esta capacidad, apoyarme siempre en el Link Planner. Cuando yo trabajo con el Link Planner podría saber yo cuánta capacidad en realidad voy a tener. Pues no en realidad es una opción es una ayuda como tal el Link Planner, pero sí se precisa o se acerca a lo que en realidad yo podría tener. Es una herramienta muy importante que necesitaría pues aplicar para poder pasar eso. Listo, sí, bueno, me dice si necesita, si yo le paso el caso de éxito que tenemos de Italia. Dice, entonces no se puede escalar de un light a un full. Sí, efectivamente sí. Cuando yo compro el radio con la versión light que me soporta 10 clientes, si yo ya tengo los 10 clientes y ya bueno, definitivamente va a crecer mi red, es sencillo, o sea, es simplemente aplicar por software la licencia para que ya me soporte los 120 clientes. Entonces de esa manera ya empiezo a tener más clientes sin necesidad de hacer algún cambio, digamos, físico. Todo sería pues por software, simplemente cargando pues la licencia. No necesito cambiar de radio o cambiar de AP, no. Con el mismo radio que viene live, le cargo después la licencia para que me soporte los 120 clientes que se requerirían pues ya dependiendo del alcance, como les comentaba, del sistema. Entonces ahí sí, ese sería pues el paso a seguir cuando ya tenemos nuestro despliegue. ¿Qué horas son? 10:41, bueno, nos quedan 4 minuticos. Si tenemos alguna de pronto una pregunta, estamos dispuestos, o pues lo que necesiten, recuerden siempre pues mi correo, john.alvarado@isec.com.co, ahí me pueden escribir, podríamos pues solucionar las preguntas que tengan. En el caso de que nosotros no tengamos pues la respuesta, siempre estamos de la mano a hablar con Cambing Networks y ellos nos pueden ayudar con el tema de todas estas dudas que tengamos. Muy bueno, hay bastantes preguntas. Dice, ¿la facilidad del filtrado inteligente es automática o se debe hacer un análisis de espectro inicial? No, eso es automático. Él siempre va a tener ese filtro automático ya ahí establecido, es decir, si estoy en un ambiente donde haya mucho ruido, él ya automáticamente me trata de aislar los canales adyacentes. No significa pues que si yo tengo una diferencia muy grande, el equipo pues ya no va a escuchar ruido, no. Es simplemente un filtro inteligente que me ayuda, digamos, a mitigar esa interferencia. Me preguntan de la presentación, sí, yo les puedo enviar la presentación. Dice, ¿el reflector de 90 grados para EPM-EP1000 solo acepta ese radio conectorizado? No. El reflector integrado que antes conocíamos, que era muy similar al que se utilizaba con la línea de Canopy, recordemos que en la línea de EPM-EP1000 existió cuando inició este mundo del EPM-EP1000, existía una versión que era la versión integrada. Ese radio integrado sí me soportaba un reflector externo muy similar al que conocían de Canopy. El Force 180 ya no lo permite. El Force 180 ya no permite el uso de un reflector. En ese caso, la recomendación es utilizar ya no un Force 180 con un equipo integrado con reflector, sino migrar a un Force 200 que ya cuenta con un plato que es de 24 dB. En este caso es similar o daría el mismo resultado que tener un EPM-EP1000 con un reflector de 90 grados. Ah, bueno, claro que aquí tengo una duda cuando me dicen reflector de 90 grados. No, en este caso sería pues la antena. El reflector de 90 grados para EPM-EP1000 solo acepta ese radio conectorizado. No, el reflector, en este caso sí, pues sería la antena de 90 grados se podría colocar en el EPM-EP1000 conectorizado.
En el EPMP 2000 también, o sea, también se puede colocar una antena de 90 grados. Tuve una confusión ahí con la pregunta. Se podría utilizar también la antena de 90, pues eso es una antena físicamente que se puede utilizar en cualquier radio, o sea, no, cualquier radio que sea conectorizado independiente de la marca, uno podría utilizar una antena de ese tipo. Con un ancho de banda de 5 megabits, ¿cuántos clientes pueden soportar? Bueno, ahí es interesante pues definir bien. Con un ancho de banda de 5 MHz, no sé si se refiere con un ancho de canal de 5 MHz, tal vez de pronto la pregunta. Con un ancho de banda de 5 megabits, ¿cuántos clientes podría soportar? Más bien, con un ancho de canal de 5 MHz, yo podría soportar pues la misma, digamos, la misma cantidad de clientes, pero pues la capacidad va a ser muy pequeña, es decir, si yo tengo muchos clientes con un ICO, o en este caso si se refiere a que tiene 5 megabits de capacidad en la base, pues esos 5 megabits yo los tendría que repartir entre todos los clientes, entonces ya pues tendríamos capacidades muy pequeñas para cada uno, entonces sí sería complicado con un canal tan pequeño pues soportar tantos clientes, es que con 5 megabits ya no, estamos hablando de enlaces ya muy pequeños. Bueno, otra pregunta. ¿Me recuerda por favor si la antena del EPMP 1000 conectorizado me sirve para el EPMP 2000? Efectivamente la antena sectorial de 90 o 60 me sirve para un EPMP 2000. En este caso serviría sin problema. Al final el conector es el mismo, es el SMA, entonces no habría problema, yo lo podría utilizar. Bueno, dice, si tengo instalado un enlace de 15 metros en Ubiquiti, ¿puedo migrar a un equipo Cambium? ¿Se deberían cambiar las antenas o sirven las mismas? Sirven las mismas antenas. Ubiquiti tiene el mismo conector de Cambium es el mismo que tiene Ubiquiti, es decir, yo podría utilizar las antenas de Ubiquiti con los radios nuestros. Inclusive, hay un software que se llama el EPMP Elevate, que tiene la capacidad, es de que yo tengo mi base y en los equipos clientes yo puedo instalar el software de Cambium en Ubiquiti, es decir, un radio Ubiquiti, yo puedo tenerlo, instalar el software de Cambium, es decir, en este caso sí tengo que comprar una licencia en el AP para que el AP me pueda leer esos radios que son de otra, digamos, tienen un hardware diferente, pero que tienen el software de Cambium para que me puedan leer sin problema en el Cambium. Listo. Para un proyecto de IPTV, ¿podríamos hacerlo? Claro que sí, nos podremos asesorar. La presentación, bueno, listo. Bueno, si tengo instalado un enlace de 15 kilómetros en Ubiquiti, ¿puedo migrar a qué equipo en cambio? ¿Se deberían cambiar las antenas o sirven las mismas? Efectivamente, lo que les decía. Sirven las mismas. En este caso, si yo ya tengo 15 kilómetros, no me podría servir un radio integrado. Es decir, que yo tengo que colocar, por ejemplo, un EPMP 1000 sin sincronismo y utilizaría las mismas antenas que ya están en el sistema para poder hacer este enlace. Entonces saldría muy económico porque ya están las antenas, solamente cambio los radios y ya. Entonces no habría ningún problema. Dice, ¿se puede hacer un enlace punto a punto o multipunto con una base Cambium y SM Ubiquiti? Totalmente, totalmente. Lo que les decía, en este caso tendríamos que tener, podemos descargar de la página de Cambium el software del EPMP Elevate, es decir, ese software lo descargamos, lo instalamos dentro de los clientes Ubiquiti o los equipos Ubiquiti y en la base Cambium debemos comprar o adquirir una licencia que es muy económica para que se pueda leer los clientes o los SMs de Ubiquiti. Es decir, que podría funcionar sin problema. Hay una limitante en cuanto a unos números de parte, pero creo que ya en la última información que nos dio Cambium ya se aceptan todos casi la mayoría de los equipos de Ubiquiti para que se puedan leer en la base de PMP 2000. Listo, creo que ahora sí ya, que era hasta las, bueno, ya nos pasamos unos minutos, no hay problema. Entonces, igual lo que les comentaba, si tienen alguna duda, por favor, en la página, en mi correo, john.alvarado@isec.com.co, me pueden pues enviar todas las inquietudes que tengan, cualquier información que necesiten, lo de las asesorías, no hay ningún problema, también lo podríamos hacer. Y pues estoy atento a cualquier proyecto que tengan y a cualquier información que requieran para pues poder solucionar. Como siempre, muchísimas gracias por la atención. Esperamos pues nuevamente dentro de 8 días. Recuerden, a las 10 de la mañana siempre tenemos un webinar de cualquier tema. Entonces la idea es que siempre estemos pues revisando qué hay de nuevo, qué hay para hacer, qué podríamos encontrar y cualquier cosa pues como les comento, estamos prestos para ayudarles. Muchísimas gracias por el tiempo. Hasta luego a todos. Que estén muy bien.